En el nombre de Cristo. Amén. El texto para el sermón esta tarde es de la lectura del Evangelio según San Juan capítulo 8. Y en esa lectura veo una secuencia de los versículos que refleja, pienso yo, muy bien nuestras vidas como cristianos. Entonces empezamos con los versículos 31 y 32. Escuchamos de nuevo. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A eso nosotros decimos amén. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Podemos escuchar, podemos permanecer con gozo en las palabras de Jesús. Podemos escuchar con ánimo las palabras de Dios en la iglesia cada domingo, en nuestros estudios bíblicos y devociones en casa. Y damos gracias a Dios de que a través de escuchar y leer, el Espíritu Santo trabaja a través de las palabras de Dios para hacer en nosotros fe. Fe que confía que por su muerte y su resurrección Jesús nos salvó. Nos salvó de nuestros pecados. Y entonces Jesús nos da el perdón de los pecados y vida eterna con Él. Esta verdad, esta realidad nos ha liberado de nuestros pecados, de el diablo y de la muerte. Y eso es noticias magníficas, noticias excelentes, noticias muy buenas. Pero a veces, con mucha frecuencia, la vida, se puede decir, complica cosas, ¿no? Entonces llegamos a versículo 33. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Entonces, irónicamente, los judíos que tenían una historia larga de la esclavitud, ¿no? Eran esclavos en Egipto y en otros lugares también por otras naciones. Ellos, las personas a quien Jesús está hablando, ignoraron completamente su esclavitud espiritual. Ellos pensaron, bueno, pero somos descendientes de Abraham, somos los hijos de Abraham, somos los hijos del Padre, del pueblo escogido de Dios. Entonces ya estamos rectos, ya estamos bien, justos ante Dios. No tenemos que preocuparnos con una esclavitud espiritual. Entonces, nosotros también, a veces, digo yo, ignoramos nuestra esclavitud espiritual. Quizás decimos, bueno, pero nosotros somos descendientes de Martín Lutero en la segunda ventana allá. El mono que dijo, como dice Pablo a los romanos en nuestra lectura, en la epístola hoy, como dice Pablo a los romanos: por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, quizás como luteranos, como hijos
descendientes de Lutero, quizás a veces tenemos la tentación de decir, bueno, si somos salvos por la fe y no por nuestras obras, entonces no importa lo que hagamos. Quizás a veces escuchamos mentiras, pequeñas mentiras piadosas con respecto a nuestra libertad cristiana. Quizás a veces escuchamos a mentiras que dicen, bueno, tenemos la libertad como cristianos de ignorar la palabra de Dios. No tengo que escuchar la palabra de Dios cada domingo. Quizás escuchamos mentiras que dicen que tenemos la libertad de elegir cuáles enseñanzas de la Biblia que vamos a aceptar. Hay enseñanzas difíciles en la Biblia, ¿no? Entonces quizás decimos, bueno, podemos ignorar las enseñanzas difíciles, las que son, que nos harían no tan populares. Escuchamos quizás mentiras que dicen que tenemos la libertad de abusar los dones de Dios, el alcohol, el sexo, cosas así. Quizás decimos, bueno, está bien, solo somos humanos, nunca seremos perfectos. Pero estas mentiras, que pueden ser muy, muy, muy pequeñas, o parecen muy pequeñas, son muy, muy, muy atractivas, ¿no? Pensamos que presenten una libertad mejor que la libertad que Jesús nos ofrece. Afortunadamente, Jesús viene para predicar su ley dura, para golpearnos en la cabeza. Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Jesús nos dice que aunque estas mentiras pueden parecer muy pequeñas, escuchar esas mentiras es un pecado. Y vivir sin arrepentirse, sin el arrepentimiento, llévanos a la esclavitud del pecado de nuevo. Jesús está avisándonos que el diablo sabe qué mentiras es probable que escuchemos. Hay una cantidad infinita de mentiras que el diablo usa para tratar de llevarnos de vuelta a la esclavitud de los pecados. ¿Y cómo se ve esta esclavitud? Jesús dice, el esclavo no se quede en la casa para siempre. Esclavos no se le promete a un esclavo una vida de protección, de empleo, de comida de su amo. No. Esclavo es desechable, ¿no? Un esclavo está aquí hoy y mañana, ¿quién sabe? Y también el Señor no promete salvación a los pecadores impenitentes, así como los amos no prometen un futuro a sus esclavos. Dios ofrece con gozo la salvación para los pecadores impenitentes, pero en tanto que ellos no se arrepienten, la salvación
el perdón de los pecados, no pueden ser suyos. Pero nosotros, gracias a Dios, nosotros no somos esclavos, sino nosotros somos hijos, hijos de Dios. Dice Jesús, el hijo sí se quede para siempre en la casa. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. El hijo de Dios, Jesús, nos ha libertado. Por su muerte y su resurrección, Jesús, el Hijo, hizo añicos la cadena de la esclavitud que nos rodeaba. Esta es la verdad que sigue liberándonos. Esta es la verdad por la cual estamos agradecidos por el trabajo de Martín Lutero y sus compañeros. Dirigido por el Espíritu Santo, Martín Lutero redescubrió lo que quiso decir Jesús cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras que durante varios siglos la iglesia había nublado la verdad con mentiras que dijeron que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para nosotros, que su muerte y su resurrección no fue suficiente para salvarnos, que faltaba algo, nuestras propias obras, para ser salvados. Lutero, a través del estudio cuidadoso de las Escrituras, a través de permanecer en las palabras de Jesús, se dio cuenta de que Jesús ya nos ha liberado completamente. No falta nada que tenemos que hacer para ganar nuestra salvación. Entonces, habiendo sido liberados por el Hijo, ya no somos esclavos, sino hijos de Dios somos. Y como en el versículo 35, en la lectura del Evangelio, habla del Hijo. El Hijo con el H minúscula está justo al lado del versículo 36 que habla del Hijo, el Hijo de Dios con el H mayúsculo. Así también nosotros como cristianos, como los hijos de Dios, estamos justo al lado del Hijo de Dios, Jesús. Estamos al lado a nuestro hermano Jesús en la casa de nuestro Padre Celestial. Tenemos la promesa, la certeza de un hogar celestial con nuestro Padre y con nuestro hermano Jesucristo. Habiendo sido hechos hijos, somos libres de la manera más bella que las otras libertades que las mentiras de este mundo ofrecen. Somos libres para no ceder a nuestros deseos pecaminosos y ser arrastrados de vuelta a la esclavitud. Pero somos libres para hacer la voluntad de nuestro Padre. Como el Hijo de Dios, como Jesús hace la voluntad de su Padre, de nuestro Padre, así también nosotros somos liberados, fortalecidos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Somos libres para permanecer en las palabras de Dios. Somos libres para correr hacia donde escuchamos cada semana, cada día, que por la muerte y resurrección de Cristo somos hijos de Dios. Somos libres para resistir
las mentiras pecaminosas de este mundo que intentan llevarnos de vuelta a la esclavitud. Nuestra naturaleza pecaminosa ya no tiene control completo de nosotros, sino nuestra nueva naturaleza, nuestra naturaleza cristiana, nuestra naturaleza creyente, dirigida por la verdad del Evangelio, obedece a Dios, nuestro Padre, nuestro Maestro y Señor. Somos libres de hacer la confesión que decimos cada domingo en el empiezo, en el principio de cada servicio, nuestra confesión de pecados. Somos libres para hacer esa confesión nuestra propia confesión. Cada vez escuchamos las mentiras pecaminosas de este mundo, podemos caer de rodillas ante Dios, lamentando nuestros pecados, pero con un arrepentimiento completo, un arrepentimiento verdadero. Confía que Dios no va a tratarnos según su ira, sino Dios nos trata según por su misericordia. Porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus. Mientras las mentiras de este mundo sigue intentando llevarnos otra vez a la esclavitud de los pecados, la verdad del Evangelio que Jesús murió y se resucitó para salvarnos, esa verdad sigue liberándonos. Amén. Seguimos con las oraciones de la iglesia. De pie, por favor. Oremos. Hijo de Dios, te agradecemos y te alabamos por liberarnos de la esclavitud del pecado, no por nuestras obras, sino a través de tu muerte y resurrección.